¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Estamos nuevamente aquí listos para contestar a otra de las preguntas que se nos ha hecho llegar. Y esta es muy interesante porque nos preguntan acerca de un texto que se encuentra en 2 Corintios 3:14. Y para eso vamos a empezar leyendo ese versículo, 2 Corintios 3:14. Y primeramente se hace un comentario. Si se afirma que el Antiguo Testamento no está abolido, ¿qué significa lo expresado en 2 Corintios 3:14? Bueno, vamos a leer rápidamente 2 Corintios 3:14. Dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo en dos versiones. Primeramente, la versión que la mayoría de la gente usa, la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y vamos a ver lo que dice la versión Biblia en lenguaje sencillo. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo no podía haberse referido a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, porque no se llamaba así a la parte de la Biblia escrita antes de Cristo. Esto ya lo vimos en un programa anterior. Por otra parte, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Solamente se había comenzado a escribir alguna de sus partes. Y por supuesto el apóstol Pablo no sabía que después existiría el Nuevo Testamento. Entonces, lo que en algunas versiones, no en todas, se llama el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, en este versículo es solo una expresión que se refiere al Pacto Antiguo, que por supuesto el apóstol presenta en contraste con el Nuevo Pacto, mencionado en el versículo 6 de este mismo capítulo. Pero obsérvese algo muy interesante, que lo quitado por Cristo no es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, sino el velo que impedía o impide a muchos aprender la lección ofrecida en este Antiguo Pacto o en este Antiguo Testamento, a lo cual le llaman hoy. El velo eran las tradiciones y los prejuicios que a muchos les impedía comprender que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo dice Juan 1:29. Ese velo de prejuicios y tradiciones no los dejaba aceptar a Cristo como el garante, como la garantía del nuevo pacto, en lugar del Cordero que era sacrificado como el garante o la garantía del antiguo pacto. Esto es muy interesante. ¿Sabe por qué, mi querido hermano y mi querido amigo? Porque así como Jesús necesitó valerse del Antiguo Testamento, o sea, de Moisés, los profetas y los salmos, según Lucas 24, 27 y 44, para él demostrar su identidad y su obra, nosotros también lo necesitamos. Si anuláramos el Antiguo Testamento, ¿con qué probaríamos que Jesús es el Cristo? Bueno, una cosa es muy importante: descubrir a Cristo en las profecías del Antiguo Testamento y en las ceremonias y formas prescritas en sus páginas era lo único que podía ser suficiente para quitar el velo cuando se leían esos pasajes de las Escrituras. Pero los judíos tristemente se negaron a reconocer a Cristo como el Mesías, y por eso el velo continuaba sin ser quitado. Recordemos que Pablo tenía ese mismo velo, y no fue hasta que él tuvo un encuentro con Cristo Jesús que ese velo le fue quitado. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Este pasaje de 2 Corintios
3:14 no habla de que el Antiguo Testamento sería quitado, sino que el velo sería quitado. El velo que no nos deja ver a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es verdadero porque lo es también el Antiguo. Un testamento no anula al otro, sino que se complementan maravillosamente. Así pues, el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.